Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis hallar a la venta en el Corte Inglés, en la Casa de León Amazon si la queréis adquirir. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora, como Aloma de Miser Udureda, El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes y otras. Por otro lado, también tengo abierta una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última mediación que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, con motivo del Día de Andalucía, que se celebró el día 28 de febrero, en la cual actuó como mediador en una exposición de carteles taurinos y que también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Hago asimismo novelas espontáneas, esto es narras de viva voz, como La Torre de Pedro en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablaros de algo que me ha llamado la atención poderosamente y ha sido a raíz o consecuencia de la muerte de este chico joven en Francia a manos de un policía. Entonces he decidido titularlo La autoridad o el autoritarismo. Autoridad y autoritarismo. Una cosa es la autoridad, que en nuestra sociedad hay personas, porque así es necesario, que tienen autoridad sobre las demás, y esto tiene además que ser cumplido y obedecido por todos los ciudadanos, como son los jueces, la policía, los gobiernos, las legislaciones y otros organismos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos obedientes. ¿Para qué? Pues para que haya una convivencia pacífica. Dios no quiere la rebeldía y no quiere personas que no sean capaces de convivir unas con otras. Entonces, una cosa es la autoridad, que es legítima, y otra es el autoritarismo. Es decir, cuando nos salimos de esta autoridad y empezamos a hablar como nosotros queremos. Porque yo soy policía, porque yo soy juez, porque yo soy legislador, porque yo soy diputado, porque yo soy lo que sea. Estoy en una situación de alguna manera superior a los demás, hago lo que quiero. Y esto Dios no lo quiere. Entonces, es verdad que este policía no ha actuado bien, se ha salido de sus atribuciones y entonces tiene que ser sancionado porque él no puede actuar de esta forma. Pero de eso a justificar todo lo que ha venido después de revueltas, de saqueos, de intentos de asesinato y de criminalidad, esto no es legítimo. Esto es venganza y no justicia. El utilizar, como dijo muy bien la abuela de este chico, utilizar el pretexto de la muerte de mi nieto para hacer lo que me venga en gana y lo que me dé la gana, basta ya. Porque esto es maldad. Entonces hay muchas personas que utilizan los pretextos, lo vemos siempre en cualquier manifestación, en cualquier revolución, en cualquier tal, que utilizan precisamente los pretextos de la injusticia, porque siempre es lo mismo, los pretextos de alguna manera que se han sentido ofendidos, que ha habido un mal, para hacer lo que me dé la gana. Actuar contra el gobierno, actuar contra la policía, actuar contra todos. Porque ya llega un momento que si no se toman las acciones pertinentes, aquello ya es un caos. 10 o 12 personas, unos cuantos, empiezan a hacer lo que quieren y esto puede ser grave y puede llegar a incluso crear una guerra civil o incluso crear una revolución. Entonces hay que tener mucho cuidado con saber distinguir entre la autoridad, que es legítima, y el autoritarismo. Pero lamentablemente también tenemos que decir, porque eso no sería justo, que muchas veces, por desgracia, lo estamos viendo, y hemos visto también en la Biblia y en el pasado de gobernantes, reyes y tal, que han utilizado esa autoridad que Dios permitió y que Dios les dio para hacer lo que les da la gana. Y esto tampoco es correcto, tampoco legítimo, porque el pueblo entonces se rebela
Y entonces ve que esos gobernantes son injustos y que crean maldad y crean consecuencias catastróficas. Por lo tanto, tengamos en cuenta que estos conceptos deben ser para nosotros básicos, pero siempre veamos la Biblia. Cuando Dios le dije a Nabucodonosor, no te olvides de que yo soy el Altísimo y que tú estás ahí porque yo he querido. Por eso decían que la monarquía provenía de Dios, y es verdad, porque de alguna manera permite que haya reyes y permite que haya gobernantes, pero eso no quiere decir que a Dios le guste. Recordemos al profeta Samuel, cuando le dice nosotros queremos un rey, y lo justifican diciendo que otras naciones también lo tienen y que tus hijos no son iguales que tú. Tú has sido un juez justo para Israel, pero tus hijos no son iguales. Y queremos un rey. Samuel se enfada y dice, ¿para qué queréis un rey? Ahí es verdad lo que dijo, si ya tenéis a Jehová, ya tenéis a vuestro rey. Entonces Dios le dice a Samuel, no te indignes, no te preocupes, porque no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Diles esto. El Señor Jehová ha dicho que tendréis un rey, y de hecho fue uno de los peores reyes, Saúl, pero que vais a tener que tener unas consecuencias. Le tendréis que proporcionar un palacio, unos sirvientes, vuestras hijas serán criadas del tal. Quiero decir que todo esto lo permitió Dios, pero no le agradó. El único rey que tiene que haber es el rey celestial. Es cierto que en muchas ocasiones los reyes han sido buenos para su pueblo. Ha habido reyes que han dado la vida por su pueblo. Esto hay que reconocerlo. Pero en muchas ocasiones han sido tiranos. Pero no hace falta que sean reyes, gobernantes, lo que sea, jueces, policías, lo que sea que tenga autoridad, puede llegar a hacernos daño. Entonces, cuidado con no saber distinguir estas cosas. Por lo tanto, ahí está la maldad, ahí está el diablo, azuzando la violencia, azuzando la venganza. ¿Para qué? Para crear más mal, para crear una situación de conflictividad, para hacer que la juventud diga vamos a ir en contra de los gobernantes, vamos a ir en contra de todo, y luego hay quien se aprovecha de esto, quien saquea, quien intenta matar a otros, quemando vehículos, quemando lo que sea. ¿Para qué? Para hacer lo que a mí me dé la gana. La ley del oeste. Entonces es necesario muchas veces que sepamos y que entendamos que los principios morales mejores los tenemos en la Biblia. No hay libro como la Biblia que nos explique esas conductas que debemos tener. Y siempre he dicho, y lo volveré a repetir hasta la saciedad, que Dios nos ha dado el libre albedrío, que es lo más grande que nos ha dado, evidentemente después de Jesucristo y después de la vida, para que nosotros, en este sentido, sí somos como Dios, en este sentido, cuidado, la imagen de Dios, para poder elegir entre el bien y el mal. Creados a imagen y semejanza de Dios, me refiero a esto, no que seamos Dios. Pero, por eso dice dioses, sois dioses. ¿Por qué? Porque podemos elegir, no somos en este sentido robots, ni esclavos. Entonces, Dios nos ha dado esta facultad para poder elegir entre el bien y el mal. Cuando nosotros utilizamos mal esta facultad y empezamos a hacer lo que nos da la gana, atropellando los derechos de los demás, nos convertimos ya en autoritarios y ya empezamos a salirnos de la recta y de la línea que Dios nos había marcado. Un padre, una madre, mientras los hijos son pequeños, los niños tienen que obedecer a la madre y al padre. Después tienen que respetarlo, pero cuando viven en casa tienen que seguir las normas del padre y de la madre, de la casa de sus padres. Y esto no es que les corte la libertad, porque claro, aquí tenemos ya el concepto, que también viene a cuento, de la diferencia entre libertad y libertinaje. Mucha gente no lo entiende. ¡Oh, es que yo tengo libertad para hacer lo que me dé la gana! Perdone, no. Donde termina la libertad de uno, empieza la del otro. El que yo haga lo que me dé la gana y yo me comporte como me dé la gana, eso se llama libertinaje. Una cosa es la libertad de poder yo decidir lo que tengo que hacer, que esto Dios lo respeta y lo permite, y yo puedo decidir si quiero seguir a Dios o no quiero seguir a Dios. Pero el hacer lo que a mí me dé la gana y atropellando y tal, no. Es que yo tengo derecho a ser homosexual, a ser lesbiana, a hacer lo que me dé la gana, a hacer lo que me dé la gana y tal y tal. Bueno, bien, pero las consecuencias van a ser malas.
No vamos a obligar a nadie, porque he dicho que a nadie se le puede obligar. Pero, cuidado, obligar quiero decir hacer lo contrario a lo que él decida. Pero recordar que esto no le agrada a Dios y que eso va a tener unas consecuencias malísimas. Esto es como el chico o la chica que empiezan de muy jovencitos a beber, a fumar, a drogas, a divertirse, y en ese momento lo están pasando genial, lo están pasando estupendamente, porque evidentemente están en un ambiente de fiesta, de diversión, pero esto puede traer consecuencias malas. Niñas que son violadas, o jóvenes que son, o mujeres que son violadas, que luego abortan, en fin, una serie de cosas. Y luego vienen otras consecuencias malísimas para el cerebro, enfermedades, todo viene igual. Y el mal que crean, el sufrimiento que crean a otros seres queridos o a otras personas que a lo mejor cogen un coche y matan a personas. ¿Por qué? Porque están drogadas y están borrachas. Y no es precisamente solamente de la juventud, que hay también personas mayores que hacen igual. Lo que pasa que evidentemente en la juventud se ve más, porque es cuando de alguna manera la persona está más abierta al mundo, está más inmadura en todos los sentidos y necesita una guía de sus padres, de los principios de la Biblia, de una educación, respetar a sus padres, respetar a Dios, respetar a los profesores, respetar a las autoridades, respetar a todo el mundo. Porque es que si no, no podríamos vivir, nos mataríamos unos a otros. Entonces tengamos en cuenta esto, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios quiere que respetemos la autoridad, pero siempre con un orden y siempre pensando que estas personas que tienen esa autoridad, que tienen ese privilegio, también tienen una serie de obligaciones que los demás que no tenemos autoridad no las tenemos. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre el tema de la autoridad y autoritarismo, y gracias por haberme escuchado.